Michael Schumacher, Untermühlheim, Alemania, 1969, piloto alemán de Fórmula 1, el más laureado de la historia de la especialidad. Con sus 7 títulos mundiales superó los 5 del mítico Fangio y pasó a ser considerado el mejor piloto de todos los tiempos. En 1994 consiguió su primer título mundial con la escudería Benetton, convirtiéndose a los 25 años en el más joven campeón de la categoría reina del automovilismo, con 16 días menos que el brasileño Emerson Fittipaldi. Repitió el triunfo en 1995 y, tras pasar a Ferrari, se proclamó campeón mundial en 5 temporadas consecutivas, 2000, 2004. Hijo del propietario de una pista de karts, a los 4 años su progenitor le regaló un coche de pedales y, poco después, le acopló un pequeño y viejo motor. Michael Schumacher practicó con aquel artefacto durante un tiempo, hasta que su padre le regaló un kart de verdad, con el que a los 15 años se proclamó campeón junior de Alemania. Luego ganó otras muchas competiciones de esta categoría, como los campeonatos de Alemania y de Europa Senior en 1987. Michael Schumacher. En 1988, con un monoplaza, fue campeón de la Fórmula Koning alemana. Los éxitos, ganó 10 de 11 carreras, lo apartaron de las aulas, y se empleó en el taller mecánico del concesionario Volkswagen de su ciudad natal. Aquel mismo año compitió en la Fórmula Ford 1600, consiguiendo el segundo puesto en el Campeonato de Europa y el sexto en el del mundo. En 1989 ascendió a la Fórmula 3, campeonato en el que solo fue superado por su compatriota Carlo Endlinger. Aquellos buenos resultados le sirvieron de carta de presentación para entrar en Junior Team de Mercedes, escudería a la que representó en el Campeonato del Mundo de Sport Prototipos en 1990, formando pareja precisamente con Endlinger, a quien superó en victorias. En 1991 debutó en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Bélgica, con el permiso de Mercedes. Solo disputó aquella carrera con el equipo irlandés, pues el director de la un flamante equipo Benetton, Flavio Briatore, con quien formaría un dúo excepcional, lo fichó para la escudería italiana, donde tuvo que vérselas con el tricampeón brasileño, Nelson Piquet. El alemán llegó a superar al brasileño en algunos entrenamientos, pero la falta de experiencia le pasó factura en algunas carreras, consiguiendo solo 4 puntos en 6 grandes premios. Aún así, Briatore afirmó sin titubeos: es lo que buscaba, un joven, muy joven piloto ambicioso. Será campeón. Luciano Benetton se había hecho cargo de la escudería automovilística en 1989. Algunos creyeron que solo se trataba de un capricho del empresario de la moda, pero en 5 años su monoplaza nubló la magia de los coches clásicos. McLaren, Williams o Ferrari. El secreto, unos 50 millones de euros de presupuesto anual y 200 empleados que trabajaban a ritmo de alta tecnología en la ciudad británica de Enstone, cerca de Oxford. Entre los técnicos destacaban Tom Wilkinson, antiguo director de Jaguar, y el manager del equipo, el español Joan Villadelprat. El aterrizaje de Schumacher en Benetton frustró los planes de Mercedes, que ambicionaba un retorno triunfante al circuito. La marca de la estrella quería formar pilotos germanos. Con este objetivo había desarrollado un minucioso plan de trabajo para seleccionar a los más dotados y formarlos en todos los aspectos. Y Schumacher no debió de perder el tiempo mientras estuvo allí, como lo reflejan estas palabras de agradecimiento. Me encantaría ser un día su primer piloto. Como alemán, si estuviera libre, me haría muy feliz unirme a ellos para trabajar en un proyecto serio con garantías de éxito. En 1992, al conseguir su primera victoria en el circuito belga de Spa-Francorchamps, donde había debutado un año antes, se perfiló ya como el probable campeón del futuro. Tenía 23 años. Antes de él, solo Jackie Ickx y Bruce McLaren habían conseguido un éxito tan precoz. Acabó el año en tercer lugar de la clasificación general, con 52 puntos, después de subir al podio en 7 ocasiones. Sin embargo, al año siguiente aún no confirmó las expectativas, y terminó en cuarta posición de la general, con una victoria en el Gran Premio de Portugal. 7 títulos mundiales.
Al iniciarse el campeonato de 1994, Schumacher fue considerado como el único opositor capaz de batir a Ayrton Senna, apreciación que confirmó al ganar las dos primeras carreras, en São Paulo y en ida. El alemán llegó a distanciarse 20 puntos del brasileño, pero el gran duelo que, según todos los indicios, ambos iban a dirimir hasta la última carrera pasó a la historia a las 14:17 horas de aquel fatídico 1 de mayo, cuando Senna, que comandaba el Gran Premio de San Marino, se estrelló contra un muro nada más tomar la curva de Tamburello. El automovilismo mundial perdía a su ídolo más carismático, y Schumacher, casi al mismo tiempo, pasaba de aspirante a heredero. La muerte de Senna le dejaba el camino expedito y consiguió 8 victorias en otros tantos grandes premios. Schumacher embutido en su Ferrari. En 1995 repitió triunfo con Benetton y un año más tarde fichó por Ferrari con el objetivo de relanzar el palmarés de la mítica marca italiana. Estuvo durante 4 años a punto de lograr el triunfo, pero por una serie de razones, entre ellas un accidente en 1999 en el que se fracturó las 2 piernas, tuvo que resignarse a acumular victorias parciales hasta el año 2000, temporada en la que se proclamó campeón del mundo, algo que no lograba Ferrari desde 1979. En 2001 no solo ganó nuevamente el campeonato, sino que obtuvo su victoria número 52 en grandes premios, batiendo así récord que hasta entonces ostentaba el piloto francés Alain Prost. De forma unánime, Schumi logró el reconocimiento internacional como mejor piloto de la historia, una auténtica leyenda situada a un peldaño del histórico Juan Manuel Fangio, el piloto argentino que en la década de los 50 fue 5 veces campeón del mundo. Una gesta solo al alcance del varón rojo de la Fórmula 1. Camino de emular a Fangio, Schumacher comenzó el Campeonato del Mundo de 2002 con una clara victoria en el GP de Australia, la número 54 de su cuenta particular y la tercera consecutiva en el circuito de Melbourne. Después solo necesitó disputar 10 pruebas más, en las que logró otras 7 victorias: Brasil, San Marino, España, Austria, Canadá, Gran Bretaña, Francia, 2 segundos puestos, Mónaco, Europa, y un tercero, Malasia, para proclamarse pentacampeón mundial. Igualó así el récord de Fangio, pero además logró el título a 6 pruebas del final del campeonato y arrebató a Nigel Mansell la marca conquistada en 1992, cuando el británico fue campeón a falta de 5 carreras. El arranque del Mundial 2003 resultó más irregular de lo esperado para el piloto alemán, que no logró subir al podio en los 2 primeros GP del año y, en el tercero, abandonó el circuito. Una circunstancia que no protagonizaba desde muchas carreras atrás. Todo cambió en San Marino, cuarta cita del campeonato, donde Schumi logró un triunfo especialmente emotivo pocas horas después de conocer el fallecimiento de su madre en Colonia. Con un golpe soberano de autoridad, también fue primero en Montmeló y en el GP de Austria y comenzó a fraguar la consecución de su 6ª corona mundial. Volvió a subir a lo más alto del podio en Canadá y, pese a no demostrar la hegemonía de otras temporadas, el piloto de Ferrari se ocupó de puntuar en todos los GP para mantener la regularidad necesaria en todo aspirante al campeonato. 2 triunfos consecutivos en Italia y Estados Unidos colocaron a Schumi a un solo punto del título. Una posición de privilegio para convertirse en el piloto más laureado de la historia. Todo debía dirimirse en el Gran Premio de Japón, última cita de la temporada, y en el circuito asiático el varón rojo cumplió su cometido. Fue octavo y sumó a su casillero el punto que le otorgaba el 6º campeonato del mundo de su carrera. Los 4 últimos de manera consecutiva. El 29 de agosto de 2004 sumó un nuevo título mundial a su palmarés, el 7º, a falta de 4 pruebas, tras lograr el 2º puesto en el Campeonato de Bélgica, por detrás de Räikkönen. Con un inicio fulgurante, con victoria en las 5 primeras pruebas, Schumacher sumó un total de 13 victorias: Australia, Malasia, Bahrein, San Marino, Montmeló, Nürburgring, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica y Japón, y 148 puntos, 34 por encima del segundo clasificado, Barrichello. Destacan además sus 9 poles, marcas todas que acreditan un excelente año y que encumbraron al piloto de Hurter-Mühlin como el mejor de todos los tiempos.
Aunque en sus 2 últimas temporadas no pudo repetir sus triunfos con Ferrari ante el empuje de las nuevas jornadas de pilotos y las escuderías ascendentes, Fernando Alonso con Renault, Kimi Raikkonen con McLaren, en 2005 terminó tercero en la general y en 2006 se despidió nada menos que con el subcampeonato. Meses antes había anunciado ya su decisión de retirarse al final de la temporada. No sería un retiro definitivo. Con hambre de motor, Schumacher volvió a la competición en 2010, con 41 años de edad, y disputó con la escudería Mercedes los campeonatos de 2010, 2011 y 2012, con resultados ciertamente discretos. Apartado finalmente del automovilismo, no dejó de cultivar sus múltiples aficiones deportivas, y no tardó ni un año en ser de nuevo portada de los medios. El 29 de diciembre de 2013, mientras esquiaba fuera de pista en Méribel, en los Alpes franceses, Michael Schumacher sufrió un aparatoso accidente que lo dejó en estado crítico. Polémico y disciplinado. Si como piloto fue un dechado de virtudes, a nivel humano su comportamiento estuvo envuelto a menudo en la polémica. Siempre alegre y extravertido, parecía más un latino que un germano, pero su engreimiento y su carácter altivo le perjudicó en sus relaciones con sus colegas de profesión e incluso con los periodistas alemanes. Le robó la novia, Corinna, a su amigo Harald Frentzen, otro prometedor piloto de la nueva escuela alemana. No daba un paso si no había dinero por delante, y era extremadamente exigente con su imagen externa, hasta el punto de que en una ocasión solicitó 4 monos distintos y ninguno le satisfizo porque apreciaba alguna pequeña arruga. Schumacher y Barrichello. Desde que firmó un contrato de casi 15 millones de euros anuales con Benetton pudo satisfacer todos sus deseos. Viaja en un reactor privado, en su garaje tiene un Bugatti, un Mercedes, un Ferrari y un Ford Scorpio, mientras que en el puerto de Montecarlo, donde fijó su residencia, se balancea su segundo yate. Su figura, perfilada con muchas horas de preparación física en el gimnasio, comenzó a hacerse familiar en las portadas de las revistas. Pero a pesar de su irresistible ascensión, fue el arquetipo del piloto moderno. Mantenía la cabeza fría y demostraba una madurez impropia de su edad. Llevaba una vida ordenada en todo, desde el régimen alimentario hasta la preparación física, y dosificaba su presencia en actos sociales. Superó en pocas semanas el shock que le produjo la muerte de su ídolo, Ayrton Senna, y quizás esa seguridad en su buena estrella, no sirve de nada angustiarse con el riesgo de perder la vida, sobre todo en plena carrera, declaró, y la aceptación del destino, mi muerte vendrá cuando esté escrita, es lo que le permitió desafiar los límites con absoluta insolencia. Rodar al límite es algo especial, cuando sientes que el coche va perfecto. La sensación que te da es un sentimiento maravilloso de autosatisfacción. Al margen de su pasión por la velocidad, Schumacher es un buen futbolista, sigue practicando con los karts de su adolescencia y le apasionan los deportes acuáticos y el ciclismo de montaña. En casa escucha música rock y se harta de pasta italiana, su comida preferida. Hace caso omiso a quienes le indican que tiene que ser más diplomático y menos distante, si bien parece que el primer título serenó sus ánimos.